Ahora sí. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, la tristeza se convertirá en gozo. Amén. Lleva este título. Amén. Amén. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir esto? Todavía un poco. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, por tu bendita palabra, Dios mío, que en esta hora estamos compartiendo. Gracias por poder glorificar y exaltar tu nombre con cada alabanza. Gracias por tus oídos que están atentos a nuestro clamor. Y también en esta hora abrimos nuestros oídos, nuestro entendimiento. Usted pueda abrir nuestro entendimiento dando conocimiento de tu palabra. Que pueda usarme, Dios mío, en esta tarde para poder predicar esta palabra que usted ha puesto en mi vida con poder y de nuevo, con dirección de tu Espíritu Santo. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. El título, cierto, que lleva ahí es muy grandioso saber esto de nuestro propio Señor Jesucristo. Amén, porque Él, hablándole en esta ocasión a sus discípulos, cierto, le hizo saber esta manera de hablar tan espectacular, tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se refería muchas veces Jesús con sus discípulos, con la gente, aún con los fariseos, con los escribas, con aquellos que lo tentaban diariamente, con aquellos que trataban de buscarle, ¿cierto? Como decimos acá, como buscarle la quinta pata al gato, pero siempre Jesús tenía una respuesta sabia cómo salir de cada pregunta. Y también, ¿cierto? El Señor se refería muchas veces con parábolas hacia la gente, hacia sus discípulos. Y en este caso, el Señor le habla de esta manera a los discípulos. Mira, le dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Mire cómo le hablaba al Señor. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco. Ellos se hacían la pregunta de este refrán, de este dicho de Jesús. ¿Por qué él decía así, todavía un poco me veréis? No entendían sus discípulos, ¿cierto? Que el Señor era necesario, que él tenía que dar su vida. Amén. Ellos compartían con el Maestro, pensaban, como mucho en aquel tiempo cuando vino Jesús, el pueblo de Israel esperaba un libertador. Todos pensaban que a lo mejor el libertador iba a llegar con espada y iba a guerrear como en libertan, ¿cierto? Los humanos aquí en la tierra. Pero no, Jesús vino de otra manera. Él vino a dar su vida por la humanidad, a entregarse ¿cierto? Como ofrenda, como sacrificio, y un sacrificio perfecto. Amén. Entonces la gente, los discípulos en aquel tiempo no entendía el sacrificio de Jesús, y obviamente mucho menos iban a entender de que Jesús iba a regresar al Padre, porque Jesús vino del cielo, vino de estar con Dios. Dice que Él dejó todo. Amén. Dice que Él no se estimó de ser igual a Dios, sino que Él se dispuso a venir a la tierra y ser como cada uno de nosotros, porque Él se hizo carne. Así dice la palabra del Señor, dice que el verbo se hizo carne. Antes era la palabra,
Cuando Dios creó todas las cosas, hizo los cielos y la tierra, Él estaba ahí con el Padre. Entonces cuando Jesús vino a la tierra, Él se hizo hombre. Y Él naciendo como hombre, por eso todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció aquí en la tierra, Él lo padeció como hombre. Hay muchos que tal vez se explican, le dicen a lo mejor Jesús todo lo que sufrió, todos esos azotes, esos clavos que le clavaron, todo lo que le hicieron, a lo mejor Él no lo sufrió porque como Él era Dios, claro, a lo mejor como existen, ¿cierto? En estos tiempos existen las anestesias, ¿cierto? Acá en estos tiempos, para que muchas veces calme el dolor, existe algo para que nos puedan calmar el dolor a nosotros como seres humanos. Y muchas veces hay gente que puede pensar lo mismo, que pueden decir que Jesús cuando sufrió todo lo que pasó, a lo mejor no le dolió, no lo sintió. ¿Por qué? Porque como Él era Dios, obviamente que no le iba a doler lo que le estaba pasando, pero déjeme decirle algo, que Jesús cuando vino a la tierra, Él dice que se hizo hombre, se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que cada clavo que le clavaron en cada mano y en los pies les dolieron como humanos. Él cuando lo despreciaron, cuando Él lo vituperiaron, cuando lo maldecían, a Él le dolía, cuando lo traicionaban. Por eso es que Jesús nos enseñaba y nos dejó tanta enseñanza maravillosa, donde nos dijo que si con el árbol verde hicieron cuánto más, ¿cierto? Con nosotros, bendito sea el Señor. Pero en esta parte, cuando Jesús le dice a los discípulos, todavía un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre, se estaba ya refiriendo a lo que iba a pasar cuando Jesús entrega su vida. Iba a entregar su vida por toda la humanidad y Él inmediatamente iba a volver al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué los discípulos se preguntaban, todavía un poco no me veréis? ¿Por qué ha dicho estas palabras? No lo entendemos, le decían. Y Jesús, entendiendo, a lo mejor ellos no le querían decir, a lo mejor claramente a Jesús no le querían preguntar claro, porque acá dice que decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ellos a lo mejor lo hablaban despacio entre ellos, porque acá dice que Jesús conoció, que querían preguntarle. ¿Se da cuenta? Acá dice en el versículo 19, dice que Jesús conoció, que querían preguntarle eso. ¿De qué significaba eso de que todavía un poco y no me veréis? Entonces Jesús, conociendo aún los más íntimos pensamientos, ¿cierto? Lo que hablaban aún despacito, gloria a Dios para siempre, ahí lo escuchaba el Señor y ahí le respondía inmediatamente. Y ahí donde le decía al Señor, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Repítalo conmigo, mi hermano. Se convertirá en gozo. ¿Cuántas veces hemos pasado y tendremos que pasar tristeza en la tierra? ¿Cuántas tristezas? El Señor Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Pero de todas ellas las librará Jehová. Por eso que, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a conocer al Señor. En delante, cuando hablaba en la radio, hablaba esto, y es una pena que hoy día, amados hermanos, en distintos lugares, sea en radio, en las redes sociales, en los cultos, muchas veces la predicación, la gente empieza a oír. Solamente se deleita con mover las manos, con aplaudir, con alabar al Señor, pero y cuando llega el tiempo del mensaje, muchas veces se arrancan las personas. Entonces eso no debe ser, porque en la palabra nosotros encontramos refugio. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Entonces por eso que las palabras del Señor nos da fortaleza. Mi esposa leía el Salmo 46. Mi hermana ahí lo anotó también, lo marcó, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Imagínense, nosotros, amados hermanos, lo que nos fortalece es la palabra del Señor. Cuando ya empezamos, ¿cierto?, a estar tristes, a pasar pruebas, a pasar lo que tengamos que pasar, nos vamos a acordar siempre la palabra del Señor. Se nos muere un ser querido, se nos va un pariente, se nos muere nuestro esposo, nuestra esposa, un hijo, se nos muere un hermano en la iglesia. Viene la tristeza, ¿cierto? Pero ¿qué? ¿Por qué viene el gozo? ¿Podrá venir el gozo en medio de la tristeza, en medio del dolor de alguien que ha perdido un hijo, de una esposa que ha perdido a su esposa, de la esposa que ha perdido a su esposo? ¿Podrá tener gozo en medio de esa tristeza? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué podemos darnos cuenta que a lo mejor, ¿cierto?, el gozo
A lo mejor en ese momento no va a llegar. Pero ¿sabe lo que significa? El gozo es algo maravilloso porque no es como la alegría. El gozo, dice la palabra del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es lo que me hace sentirme firme, confiado. El gozo es de seguir adelante, seguir avanzando. Por eso que dice acá, la tristeza se convertirá en gozo. Por eso que usted muchas veces va a ver a alguien que pierde un ser querido y va a estar después, usted lo va a ver reír igual. Lo va a ver ya pasar el dolor igual. ¿Sabe por qué? Porque ahí se cumple la palabra del Señor. El Señor está en medio del dolor, de la tristeza. Mientras estemos acá en este mundo, en esta tierra, mientras que estemos sufriendo tristeza, dolor, angustia, ahí el Señor va a estar dándonos gozo, nos va a estar fortaleciendo, nos va a estar dando cada día su alimento, su palabra, para que podamos confiar en Él y darnos cuenta que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí no venimos a perder el tiempo, la iglesia. Cuando escuchamos la palabra de Dios en cualquier lugar no vamos a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo palabras vivas, palabras eficaces, palabras que son espíritu. Si las palabras de los consejeros terrenales, si los psicólogos o los psiquiatras tienen autoridades muchas veces para dar consejos, ¿cuánto más nuestro Dios, el consejero, el admirable, el Dios fuerte, el omnipotente, el todopoderoso? ¿Cuánto más nuestro Dios? Por eso damos gracias a Dios porque en esta tarde el Señor nos quiere confortar, nos quiere animar, nos quiere alentar, porque muchas veces estando con tristeza en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, podemos darnos cuenta, amados hermanos, que en medio de toda la tristeza, el dolor que tengamos que pasar aquí en la tierra, porque lo vamos a tener que pasar, no podemos esquivarnos. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba a punto de ir ya a la cruz? Estaba en el patio de Getsemaní. Dice que cuando él empezó a clamar y le decía, si fuere posible, Padre, que pase esta copa, que no la beba, si fuere posible, porque era tanto el sufrimiento, el dolor. Imagínense si alguien, como algunos muchas veces piensan y dicen, no, que Jesús no lo sufrió, porque Él es Dios. Claro que Él era Dios, pero Él se hizo hombre, Él sufrió como hombre. Por eso que Él estaba en ese momento de angustia en el Getsemaní, fue un momento muy doloroso. Dice cuenta que ¿quién de nosotros ha derramado una gota de sangre en nuestro sudor? ¿Quién de nosotros ha derramado una gota de sangre en angustia? Nadie. Lágrimas solamente botamos, lágrimas y lágrimas. Pero Jesús dice que en su angustia, en el Getsemaní, dice que su sudor, su llanto, sus lágrimas eran como gotas de sangre. Gloria a Dios. Entonces, mire, imagínense, ahí en esa tristeza, en ese momento que Él pasó, también eso lo podemos entender, que Él lo entienda a nosotros. Y Él, mientras estamos acá en la tierra, cuando Él, cierto, dio su vida y se fue al Padre, Él no nos dejó solos. Él no nos dejó solos a nosotros, Él dejó al Consolador. Amén. ¿Usted sabe quién está en la tierra hoy día? Amén. Si bien decimos el Padre está en los cielos, Jesucristo está a la diestra, ¿cierto? Y el Espíritu Santo está en la tierra. Y es el Espíritu Santo que nos reúne. El Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, justicia y de juicio. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que guía nuestros pasos. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él es el que nos trae gozo, nos trae fortaleza. Estás triste, nos trae el convencimiento de la palabra. Yo le decía a mi esposa, no sé si fue hace días atrás, yo le decía muchas veces nosotros que predicamos, ¿cierto? Que hablamos las palabras del Señor. Imagínense que aconsejemos cuántos son bendecidos con la palabra. Imagínense que nosotros, que al predicar después nos olvidemos de lo que predicamos. Por eso que nosotros tenemos que creer lo que estamos hablando. Amén. Tenemos que creer, si nosotros como predicadores estamos predicando, ¿cierto? Y muchos son bendecidos, nosotros también tenemos que acordarnos de lo que sale de nuestros labios, ¿cierto? Que tenemos un Dios grande. ¿Se podrá convertir la tristeza en gozo? Sí, se puede convertir porque Jesús lo dijo, que la tristeza se convertirá en gozo. Inclusive acá en la tierra, obviamente que vivimos por tiempo. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando estamos, ¿cierto?, alegres, podemos estar disfrutando hoy día, ¿cierto? Pero mañana no lo sabemos. Podemos estar tristes, o más rato mismo termina el culto, puede haber algo, otra vez quedamos tristes. Mire lo que dice el versículo, gloria a Dios para siempre. Mire, el versículo 22
Mire lo que dice, también vosotros tenéis tristeza. Claro que tenían tristeza. ¿Por qué? Porque ellos estaban maravillados con Jesús. Ellos querían al Maestro como cuando uno quiere a un ser querido. Obvio que no quiere que se vaya jamás. Pero Él les daba consuelo. Mire las palabras que le decía, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y mire lo que le relata esta historia maravillosa. Él conociendo, porque siendo hombre también era Dios, y Él conoce el dolor de la mujer. Hay muchas veces personas que dicen, ¿cómo esta persona va a comprender a una mujer si Él no es mujer? ¿Cómo esta persona va a comprender a alguien que es casado si Él no es casado? ¿Cómo este va a comprender a un adulto si todavía un niño, un joven? Pero ¿sabe qué? Dios sí podía comprender a todos. Y por eso sacó esta historia de la mujer. Mire, le dijo, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado, ¿qué? Su hora. Mire, Jesús está en todo momento cuando la mujer tiene su hijo. Él conoce todo ese episodio. Más que nosotros, que hoy día, que también Dios nos da la dicha, que hoy día cuando nuestras esposas, ¿cierto?, van a tener hoy día su guagua, van a dar a luz a nuestro hijo. Hoy día Dios nos da el privilegio también para estar hoy día junto a nuestra esposa. Pero ¿sabe qué? Dios estaba primero ahí con la esposa, con la mujer, viendo este episodio, fortaleciendo. Mire, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Gloria a Dios. ¿Alguien le podrá decirle al Señor qué sabe Jesús? Si Él, ¿alguien le podrá decir? Nadie, porque Él es Dios. Él sabe del dolor, sabe de angustia, porque Él dice que fue experimentado en dolor. Experimentado en dolor. Por eso Él cuenta al Señor y habla de esta situación de la mujer. Que la mujer cuando está embarazada hay un proceso muy doloroso. Aún cuando va a tener el hijo, hay un dolor tan grande que cuando ya nace el niño dice que todo cambia. Ya se olvida del dolor porque ya ve al niño cargado en sus brazos. Y ahí se va el dolor, se va todo lo que sufrió porque ya tiene a la criaturita en sus manos. Gloria a Dios para siempre. Por eso nosotros no tenemos que tratar de esquivarnos de las tristezas. No tenemos que tratarnos de esquivar y muchas veces tenemos que llorar. Cuando muere un ser querido hay muchos que malinterpretan la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Porque usted no sé si lo ha escuchado cuando alguien dice, no, si las tristezas se convertirán en gozo, tenemos que estar siempre alegres, contentos, porque no es verdad. Pero ¿cómo uno le va a decir a alguien que recién perdió un hijo? Una esposa perdió a su esposo. Y uno le va a decir, sonríe, que Cristo te ama. Cambia la cara. Imagínense. Tiene que estar alegre porque la Biblia dice que el cristiano tiene que ser alegre. ¿Se da cuenta? Por eso que el Señor nos ayude. Y cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, a entender, a conocer al Señor, que el Señor, una de las cosas que nos enseña el Señor a ser sabio y prudente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, en aquel momento, cuando toca vivir a una persona una tragedia, cualquier dolor, cualquier tristeza, déjeme decirle que siempre va a llegar el momento que esa tristeza se va a convertir en gozo. Pero a lo mejor no, duradero y eterno. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que vivir por tiempo. Por eso dice la palabra en Eclesiastés, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de amar, de abrazar, tiempo, ¿cierto?, de edificar, de plantar, de destruir, ¿cierto? Por eso, porque estamos rodeando en tiempos. Gloria a Dios para siempre. Pero acá donde viene lo maravilloso, amados hermanos, donde Jesús le dice, también ahora tenéis tristeza. Jesús le decía a los discípulos, pero os volveré a ver. Y ahí le estaba dando esperanza. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Que Jesús nos da la esperanza en medio de toda la tristeza, el dolor. Cuando a alguien le muere un ser querido, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza que nos da el Señor? Que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor venga, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros anhelamos esa esperanza gloriosa de encontrar a nuestros seres queridos cuando Cristo venga. Por eso que Cristo es la esperanza. Porque Él nos da esperanza a nosotros. Así como le decían los discípulos acá, le decía, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero vos volveré a ver. Gloria a Dios.
y se gozará vuestro corazón. Y acá donde quiero culminar con esto. Mire, márquelo si puede esto al último, donde dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y los volveré a ver otra vez, y se gozará vuestro corazón. Y mire, note lo que dice al último. ¿Sabe lo que dice al último? Dice, y nadie os quitará vuestro gozo. No puede repetirlo, dígalo. Y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué significa? Nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a tener que estar dispuestos a tener que padecer tal vez los sufrimientos, pero una cosa sí, que estamos en las manos del Señor. Amén. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestro escondedero. Él es nuestro escudo. Él es nuestra roca firme e inamovible. Él es nuestro castillo. Amén. Por eso es bueno estar en Dios, porque Él nos va a socorrer, nos va a sostener. Amén. Hoy día estamos con gozo, con alegría, pero no va a faltar el que nos va a quitar ese gozo. Por eso dice acá el Señor que nadie en aquel día, cuando ya veamos al Señor, ¿cuánto cree que el Señor ya está pronto a venir? Amén, Señor. ¿Por qué cree que Amén. están pasando tantas cosas? Delante mirar la noticia, ya están poniendo unas leyes aberrantes, una ley, y ni siquiera me había dado cuenta. Justo mi esposa me dijo que mire la noticia y justo alcancé a ver algo. Imagínense, el cielo van a empezar a mostrar señales, las cosas que están pasando, los hijos con los padres con los hijos, las nueras con las suegras. Esto está escrito. Eso no es porque uno lo esté inventando. Maldades, guerra, todo lo que ya se va. Mire, por eso que todo lo que nosotros tenemos que estar viviendo en esta hora, tenemos que darnos cuenta que Cristo ya viene. Amén, Señor. Estamos tristes, sí. Pero ¿qué nos dice el Señor en esta tarde? Que la tristeza se convertirá en gozo. Y acá lo importante es que el Señor dice que ya no va a ser un gozo momentáneo. Ya no va a ser un gozo que más rato tú vas a salir y te van a llamar por teléfono, te dan una mala noticia y ahí te quedó el gozo. No. Porque Jesús dice que cuando ya Él venga por nosotros, por su iglesia, ese gozo ya será eterno. Amén. Tal vez, mire, no conocemos al Señor. No lo hemos visto como los discípulos lo vieron cara a cara. Pero ya al sentir su presencia podemos decir que es maravilloso. Amén. ¿Vale la pena, como dice una alabanza, seguir al Señor? Señor. Amén. Y eso es lo que nos tiene que dar esperanza en esta tarde. Amén. Si estamos sufriendo, estamos teniendo tristeza, más rato vamos a reír, vamos a tener gozo. Sí, Señor. Pero a lo mejor después vamos a volver a quedar tristes, vamos a tener gozo otra vez, porque se nos va a ser quitado el gozo mientras estemos acá. Pero ya va a llegar ese momento glorioso que esperamos cuando Cristo venga, cuando lo veamos a Él cara a cara, y esa tristeza ya se va a ir. Y nadie más nos va a quitar el gozo, porque vamos a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar al lado de todos nuestros hermanos, y ahí dice la palabra del Señor que le preguntaremos en aquel día, ni siquiera nos acordaremos de nada. De nada. ¿Usted cree que se va a acordar de lo que ha pasado acá en la tierra? De lo que sufrió. Nosotros estamos acostumbrados a acordarnos de las cosas pasadas, ¿cierto? De los dolores, aún de los dolores no hemos acordado. Pero cuando estemos con el Señor, nada de eso, porque no va a traer nada a memoria para tratar de hacernos sufrir. Porque ya el gozo va a ser eterno ahí, junto a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hasta aquí dejamos la palabra del Señor. Y voy a rogar a mi esposa que pueda cortar también el video. Y vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios.